Hola, queridos y queridas alumnas y alumnos, esperando que estén todos bien junto a sus seres queridos. Bueno, empezamos ya con la última unidad de este año 2020, que se vaya luego, ya con su coronavirus y todas esas tonteras, y podamos volver a juntarnos y poder compartir, ¿ya? Bueno, esta última unidad es siempre queda como la unidad de estadística. ¿Ya? A mí me gusta la estadística. ¿Por qué? Porque analiza los datos. Bueno, la estadística es eso, el estudio de los datos. ¿Ya? Y hay diferentes formas, hay datos cuantitativos, hay datos cualitativos, los cuantitativos son los de cantidad, ¿ya? Los datos cualitativos son los de cualidad. Por ejemplo, un dato cuantitativo es el peso, o sea, es un número, nadie va a pesar, oye, ¿cuánto pesáis? Tú, no, bonito, no. ¿Ya? Y cualitativo son de cualidades que se les puede dar un rango numérico, pero es difícil. Por ejemplo, ¿cuál es el color favorito? Ya, morado, no sé. Pero uno puede decir que el azul o el morado o el amarillo y el morado uno pese más que el otro, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque es cosa de gusto, de preferencia. ¿Qué es? Oye, ¿cómo te portaste bien? ¿Qué es portarse bien? Por ejemplo, para una persona portarse bien es no hacer daño, ¿ya? Para otro, portarse bien sería, no sé, pues, eh, no sé, pues no haberle pegado a un compañero, porque por lo general le pega. Entonces, se fijan portarse, qué es lo que es bien, qué es lo que es mal. Me porté mal, ya, a lo mejor, ¿qué es lo que hiciste? No, me porté mal. ¿Qué no hiciste? No hice las tareas. No, pero eso no es portarse mal, eso es estar flojeando. Para algunos, pero para otros eso es malo, ¿ya? Para otros es, oye, me porté mal, oye, ¿qué hiciste? No, le pegué al profesor de matemáticas. Oye, pero eso no es portarse mal, puede ser criminal, sobre todo si el profesor de matemáticas es tan simpático, es tan guapo, tan joven. Me pillo. No, no, pero se fijan, entonces por eso es cualitativo, que es difícil darle un rango, ¿ya? Ahora, pero todo esto nosotros lo representamos, tenemos diferentes representaciones gráficas. Una vez que obtenemos los datos, los representamos ¿en qué? En gráficos. Hay diferentes tipos de gráficos. Circular, tenemos de barra, de columna, de punto, una infinidad, bueno, no son infinitos, hay muchos, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a ver hoy día son los gráficos comparativos, ¿ya? ¿Por qué lo digo comparativos? O dobles. Porque hay un error que lo vamos a ir corrigiendo ahora mientras empecemos la clase y estemos explicando lo del libro, ¿ya? Que es más común de lo que uno cree, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a ir a los gráficos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es un cuadro comparativo o gráfico doble? Cuando tenemos dos elementos diferentes que lo estamos representando a la vez. Por ejemplo, acá nosotros tenemos dos rangos diferentes. Es rango etario o de edad, por ejemplo, menores a 35 años y personas que tienen 35 años o más. Son dos elementos, dos rangos diferentes, dos tipos de personas diferentes. ¿Se fijan? Perdón. Entonces, yo lo puedo definir claramente de 35 años hacia arriba y de 35 años hacia abajo. De 35 años entra. Y todos los que son menores a 35 años también entran. ¿Se fijan? Entonces son dos rangos diferentes. Entonces le definimos que los de menos de 35 años van a tener un color y los de más de 35 años o más van a tener otro. Entonces ahí ya estamos haciendo un gráfico comparativo. Ahora, aquí dice gráfico de barras dobles. Esto no es un gráfico de barras dobles. Este es un gráfico de columna. ¿Por qué columna? Porque la columna, para sostener un edificio, tienen que estar de forma horizontal. Los gráficos de barra son aquellos que van de forma horizontal, perdón. Vertical, las columnas.
horizontal las barras. Cuando yo hago barras para hacer mi musculatura, no me pongo así, me pongo así. Dos, y no hago ejercicio en las barras para no mostrar toda mi musculatura, ¿ya? No tengo músculo para nada. Pues, ¿se fijan? Ya. Pero es un error muy común que se comete, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, aquí está hablando de que una niña estudió varios elementos sobre el uso de Internet y elementos de cómo se usa. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, dice, menos de 35. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza con mayor frecuencia? Los menos de 35 años usan mucho el televisor, mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen más tiempo libre, puede ser, un motivo lo desconozco. Y los demás de 35 años más lo ven menos. ¿Se fijan? Ahora, en la radio la escuchan los que somos mayores de 35 años y más. ¿Por qué puede ser eso? Porque los de menos de 35 años usan el Internet. ¿Y qué es lo que hay en Internet que a mí me permite escuchar la música que yo quiero sin tener que estarla esperando a que suene? Claro, YouTube. Entonces, mucho de ya están ocupando en YouTube, entonces uno mismo, yo por lo menos me encuentro un adulto, no soy mayor de 35, mucho mayor de 35, pero ya no escucho tanto la radio porque como me gusta una música muy específica, la busco, y tengo mi colección y escucho ahí mis éxitos musicales con Silverio Silva. Olé. Ya, ¿se fijan? Los de 35 años más, las revistas. En cambio, los de menos de 35 ya no leen mucho. ¿Por qué? Porque casi toda la información está en Internet. ¿Ya? Lo mismo en el diario. El diario son muy pocos. Bueno, yo ya tampoco leo mucho el diario porque también lo busco en Internet, pero bueno, no importa. ¿Se fijan? Yo puedo hacer una comparación de rango etario, pero no solamente de rango etario. Aquí hay diferentes preguntas. ¿Cuál es la cantidad de personas que utilizan con mayor frecuencia la radio? ¿Ya? Menos de, la radio acá. Las personas de menos de 35 años, radio menos de 35, son 80 personas. Más de 35 años y más son 120. ¿Cuántas personas escuchan con mayor frecuencia la radio? 200. En este grupo que se le encuestó. ¿Se fijan? Yo voy diferenciando. O sea, si yo coloco una radio, voy a enfocar en 35 años y más o 35 años y menos. ¿Se fijan? Y es un dato viable porque si voy a colocar una radio, la idea es que me la escuchen. Ya, no voy a colocar una radio para hablarlo con mis compañeros. No. ¿Cuántas personas se consideran en el estudio? ¿Cómo lo calculé? Cada vez que me hagan esa pregunta, yo lo único que tengo que hacer es sumar todos los PIC. ¿Ya? Por ejemplo, 160 más 140 más 80 más 120, ¿se fijan? Todos los PIC. Porque quiere decir que son los que se le preguntaron. Y ahí se obtiene el total. Eso se llama la muestra. ¿Ya? En octavo, perdón, en séptimo, si Dios quiere, y estamos juntos, vamos a ver la diferencia entre universo, muestra, población, todas esas cosas que deberíamos haberlos visto este año, pero como estamos con el, todos los contenidos reducidos, ya no los vamos a ver, ¿ya? 160 más 140 más 80 más 120 más 60 más 120 más 20 más 40 más 180 más 80. ¿Cuánto tenemos? 1000 personas. ¿Cuántas personas se considera el estudio? 1000 personas. ¿Cómo lo supiste? Sumando todos los PIC, ¿ya? PIC significa punta. Entonces, yo sé que esto llega
No hay más, nada más que eso. Entonces ese es el PIC. ¿Ya? Inclusive en otro tipo de gráfica, en electrónica se habla peak to peak, ¿ya? De punta a punta. ¿En qué categoría la diferencia entre la cantidad de personas menores de 35 y las que tienen 35 años es mayor? Obviamente en el uso del Internet. Entonces, en el uso del Internet, ¿se fijan? En el uso del Internet. ¿Se fijan? Entonces, nosotros a través de esto, ¿qué es lo que hacemos? Podemos comparar dos grupos diferentes teniendo la información vista, porque podríamos haber hecho dos gráficos, pero tendríamos que estar así. En cambio, si lo hacemos doble, lo miramos y ya sabemos cuál es cuál. ¿Ya? Aquí tenemos otro gráfico de columna doble, ¿ya? Puede ser triple también. Por ejemplo, aquí podríamos haber puesto, no sé, en vez de hombres, mujeres, podríamos haber puesto, por ejemplo, haber colocado, por ejemplo, eh, equipos de fútbol, la Católica, la U, Colo Colo, entonces preferencia de equipos de fútbol, entre esos tres, en el secto A, secto B y secto C. ¿Se fijan? Y ahí hubiéramos tenido triple. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Aquí se hace una diferencia entre hombre y mujer, ¿ya? Dice, ¿qué valor representa el eje horizontal y el vertical del gráfico? Horizontal, este representa a los cursos. Ahí está. ¿Ves? No hay que ser ningún genio. Y el vertical, cantidad de estudiantes. Para eso no necesito 6 años de universidad. O sea, es mirar nomás. ¿Se fijan? ¿En qué curso la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres es mayor? Automáticamente lo veo acá. ¿Se fijan? En el sexto C. Vamos a colocar sexto C. Pregunta. En el sexto C, ¿puedo hacer baile en pareja? Sí, porque pueden bailar dos mujeres juntas. Y si fuera mayor en la cantidad de hombres, pueden bailar dos hombres juntos. ¿Ya? ¿Se fijan? Claro, ahora si yo me quiero ir a la parte así como más parejo, el sexto B y el sexto A son más fáciles porque la diferencia son de 4 alumnos, pero imagínense si esos 4 alumnos no quieren bailar, tienen más problemas que en el sexto C. Ya. En los tres cursos, ¿hay más hombres o mujeres? Esto lo hicimos en la clase de hoy día. ¿Qué es lo que hicimos? Sumamos primero a las mujeres, usando los PIC. 20, 20 más, ¿se fijan? Y acá tenemos 24. 64, porque si lo sumamos todos. Los hombres. En el sexto tenemos 24. En el sexto B tenemos 16. Y en el sexto C tenemos 12. Son 10, 12, 1, 5, 52. Ah, hay más mujeres. 64 mujeres. Hay más mujeres. Hay más mujeres. Mujeres. ¿Se fijan? Y dice, lee el título, observa los ejes. Eso ya es. La variable representada en el eje horizontal corresponde al curso y al del eje vertical al de la cantidad de estudiantes. Eso ya lo vimos. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se fijan? Y aquí hay toda una respuesta de que es lo mismo. Si no es nada del otro mundo, ¿se fijan? Ya, aquí hay una diferencia de 4 y aquí hay una diferencia de 12. No necesito hacer el cálculo porque aquí no pide cálculo, nos dice cuál es la diferencia. ¿En qué curso la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres es mayor? Simple vista el sexto C. ¿Se fijan? Y eso es todo. Ahora, perdón. Aquí
vamos a bajar aquí a la siguiente página. Y aquí sí, nosotros tenemos otro gráfico de columna. ¿Y cómo se construye? Por ejemplo, ventas, práctico. Aquí en el título, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Ventas en una inmobiliaria. Azul. ¿Qué es lo que vamos a usar como azul? Aquí me da un ejemplo, que aquí en enero, este llega. ¿Cuánto mide cada uno? Podemos darle rango. Tenemos que ser de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. ¿Por qué? Eso lo elegimos nosotros. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Ya? ¿Y qué frecuencia iría acá? ¿Ya? ¿Qué frecuencia sería? Ventas. ¿Ya? O elementos vendidos. O hogares vendidos, como ustedes quieran llamarlo. Acá, en el azul, que es el primero, le vamos a llamar casas. Y acá, depto. ¿Se fijan? Y aquí, meses. ¿Se fijan? Nada más. Es solamente extraer los datos que tenemos en esta tabla acá. Entonces, en febrero, dice 11 casas. Perdón, 11 casas. Llegamos 8, 10, y como es 11, no alcanzamos a llegar arriba. Pum, para abajo. Profesor, pero es que otro color. Pero vamos a hacer primero las casas. En marzo, 4. En abril, son 6. Y en mayo, 5. Acá. Los podemos pintar como ustedes quieran. Profesor, ahora faltan los departamentos que son rojos. Bueno, vamos a cambiar el color del lápiz, que es un color anaranjado. Este mismo. ¿Ya? Y ahí. En febrero, ¿cuántos departamentos? 9. O sea, si esto es 10, uno menos. En marzo, 3. 2, 3. Un poquito más arriba. En abril ya está marcado 8 y en mayo 10. Profesor, le quedó feo, no importa. No, lo importante es que quede bonito. Pero aquí yo no tengo cómo colocar una regla. ¿Se fijan? ¿Qué puedo comparar? Por ejemplo, ¿en qué mes se vendieron más departamentos que casas? En abril y mayo. ¿Ya? En enero, abril y mayo. ¿Dónde se presenta la mayor diferencia? En mayo. ¿Se fijan? ¿Por qué tú crees que en febrero se vendieron más casas? No tengo idea. Pero bueno, se pueden inventar. ¿Se fijan? Música del país. Nacional, internacional. ¿Se fijan? Lo mismo. ¿Cuál es el error del gráfico? Luego encierro y corrígelos. Nacional. ¿Ya? Nacional. Cantidad de canciones. ¿Ya? Ah, pero aquí no podemos tener cantidad de canciones. Porque la cantidad de canciones va acá. ¿Se fijan? Y estos son días de la semana. Es el error. ¿Ya? ¿Cuántas canciones se emiten cada día? Depende. Porque este día, si tenemos 10, acá tenemos 8, acá también tenemos 8, acá 6 y aquí 9. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de canciones nacionales e internacionales emitidas durante los 5 días? Tengo que sumar la cantidad de canciones nacionales y las internacionales y después ver la diferencia. ¿Se fijan? Yo eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué no puede ir cantidad de canciones? Porque aquí está lunes, martes. Esto no son la cantidad de canciones. Acá está la cantidad de canciones. ¿Se fijan? Aquí son días de la semana.
¿Ya? Observa el siguiente gráfico, lo mismo. La cantidad de niños que participaron aumentó desde el año 2014 al 2016, niños, niñas, 2014 al 2016, no, disminuyó. La cantidad de niñas que participaron se incrementó en 5 cada año, 10, 15, 20, sí. La cantidad de niñas que participaron en 2014 fue menor que la cantidad de niños 2015. 2015, la cantidad de niñas fue menor, no, fue mayor, ¿ya? Las niñas la llevan, ¿ya? Y aquí quería llegar, porque este es un gráfico de barra, ¿ya? Las barras, aquí dice horizontal o vertical. Eso es porque en Word, en Excel, un error que tenían los gringos, lo ponían así o así, así o así. A ellos como que da lo mismo. Pero ya, a los más puritanos, a nosotros se nos cae el pelo. Yo soy puritano en ese aspecto. Yo soy muy al lote en muchas cosas, pero en esto, en lo de los gráficos, cuando me dicen de columna, de barra y son de columna, me... ¡Oh! Profesor, son iguales. Está al revés nomás. Sí, pero coloca, cuando construye una casa, coloca las columnas de manera horizontal. A ver, casi el edificio se te va a soportar. Se te va a caer. Las columnas tienen que ir vertical, siempre. O si no, ¿para qué? Se fija acá lo mismo. Ventiladores, estufas. Venta en una tienda. ¿Se fijan? Hacen una comparación de dos elementos diferentes. Aquí podríamos haber colocado ventiladores, estufa y, no sé, pues, calefactores. Microondas. ¿Se fijan? Diario Internet. ¿Qué medio de comunicación utiliza para informarse? El diario. Ya, los de más de 60 años usan el diario y ahora no hay ni kiosco para comprar el diario. Bueno, no importa. Estoy viejo, me pongo a rabiar solo. Internet, ¿se fijan? ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, comparación. Columna, columna doble, barra doble. Comparar dos elementos diferentes que los puedo comparar en un mismo gráfico. Para sacar conclusiones, extraer información, responder preguntas. ¿Ya? Un abrazo virtual, se cuidan, cuídense ustedes, cuiden a su familia, que estén muy bien. Corazoncito virtual. ¿Ya? Chao.